Bueno, Ya, ya la ahí eso es tengo. lo que yo tengo. Ya no sé si ustedes han cambiado de grupo, ya la verdad que no sé. No, Pero eso, estoy con su ellos, solo que... nombre está aquí y su grupo que yo lo hicimos aquí con ustedes. Lo Sí. hicimos. Y ustedes fueron los que pusieron los compañeros que quieren tener. Son ellos mis compañeros, solo que pensé que éramos número 9, somos el número 10. Me estoy fijando ahorita. Ajá. Bueno, entonces pueden ver, ¿no? ¿O quieren verlo otra vez? No, sí se ve, ingeniero, ¿Alguien, gracias. alguien necesita seguir viendo? Porque llegamos al 11 finalmente, que tiene 2 integrantes igual. Ahí es donde uno igual no está en mi lista. Uno que no me acuerdo quién es. Sí. Ver de todas maneras en el Moodle, cuando pongo la nota, yo les digo ahí, no figura tal persona. Por eso no puedo ponerle nota, porque no aparece en el Moodle. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes pueden ver sus notas de los prácticos, ¿no? Por ejemplo, el práctico 1, el práctico 2, el práctico 2 fue lo último que he revisado y enviaron 6. ¿Quiénes enviaron? Villena. Villena no sé con quién está, pero tiene 60 porque está en algún grupo. Velázquez. ¿Pueden ver eso, no? Sí. Velázquez también tienen 60, le hemos puesto. No sé con quién está, también tendría que abrirlo. Bueno, y ustedes pueden hacer eso y es bueno que lo hagan porque de repente yo me olvido y no coloco la nota a alguien. ¿Ya? Así que ustedes deben mirar en plataforma y no lo dejen para cuando estemos cerrando el semestre para decirme mi nota del práctico 1 no tengo porque ya no quiero ir para atrás. ¿Ya? Entonces, siempre, ustedes tienen que tener la costumbre de mirarle cada semana, pues no, si están en orden sus prácticos. Porque de ahí va a salir la nota de la nota final de la materia. ¿Ok? Ya, entonces yo algún rato lo descargo todo esto y lo pongo en Excel, porque en realidad el cálculo, la ponderación la hago manual, no la hago en la plataforma. Así que, porque el semestre pasado quisimos hacer en la plataforma y se hizo un relajo. Así que prefiero que no. Lo saco y lo calculo nomás en Excel. ¿Ok? Ya, entonces ustedes hacen eso. Bueno. Vamos a ver otro temita entonces hoy. Se supone que ya el 3 lo presentaron y que tengo que trabajar en ese, porque ya el resto lo trabajé y ya no voy a ir para atrás también. Ok. Ok. Entonces hablemos de plantas. ¿Están mirando eso o no están mirando? Sí, se ve. Ya. Ok. Ya, entonces, vamos a hablar entonces de un componente también de los recursos naturales, por supuesto, ¿no?
un gran componente, creo yo. Un gran componente que hace posible la vida en la tierra, ¿no? Nada más hacen las plantas, ¿no? Parecería que no son, o sea, no se ve, es como el oxígeno, ¿no? Ni nos damos cuenta que es importante, ¿no? Solo cuando hemos estado con COVID y nos faltó aire, ¿no? Quizás ahí nos dimos cuenta, ¿no? Mientras tanto, verdad que somos bastante ingratos, creo, insensibles. Entonces, no lo vemos las cosas, siempre vemos lo inmediato, ¿no? Lo que está ahí cinco. Y no vemos más allá. Entonces, las plantas, por supuesto, también son un grupo de seres vivos, porque son seres vivos, igual que nosotros. Muy importante. ¿Por qué son importantes las plantas? ¿Alguien sabe? ¿Alguna importancia? Por el proceso de la Fotosíntesis, que nos Fotosíntesis. provee. Ah, ya, ¿verdad? Fotosíntesis, voy a anotar aquí. ¿Para qué nos importa a nosotros la fotosíntesis? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve porque las plantas, por medio de la fotosíntesis, gracias al sol, absorben lo que sería el dióxido de carbono y los minerales del suelo para convertirlos en oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Ya, entonces, Para con la que gracias a la fotosíntesis que hay gracias a la oxígeno. fotosíntesis las plantas absorben gran cantidad de la radiación solar, haciendo Claro. que la temperatura en el ambiente disminuya. Eso, microclima también produce, ¿no? Microclima. ¿Sí? Mapa que Aquí, también con eso también ayuda a crear lo que son también abonos para otras plantas y al mismo tiempo también para otros, lo que son insectos también. ya, claro, son fuentes de Alimentos. alimento para otros seres vivos, igual que nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos morimos también somos alimento para otros seres vivos. Porque obviamente son seres vivos igual que nosotros, entonces todo lo que es materia orgánica se convierte en alimento de una u otra manera, o nos convertimos. Ya, entonces anoto oxígeno, forma microclima, sirve de alimento para otros seres, para otras especies. Cuando se descompone, me dicen, ¿no? Al descomponerse, ¿ya? ¿Qué más? Atraen las lluvias también las plantas. ¿Qué cosa? Atraen las lluvias las plantas. Atraen las lluvias. La humedad, ingeniero. Ah, ya. Cuando hablamos de microclima, ahí tiene que ver, qué sé yo, la humedad relativa, ¿no? Sí. La humedad relativa del ambiente. Claro, eso es por todo lo que hablaban antes de la fotosíntesis, ¿no? Cuando absorbe dióxido y libera oxígeno, también libera agua, ¿no? Sí. Respiran, las plantas respiran, así como nosotros, solo que es el proceso inverso, ¿no? Nosotros absorbemos oxígeno y liberamos dióxido, y las plantas hacen más lo contrario, ¿no? Y expulsan este oxígeno durante el día. Así es. Principalmente eso es lo que más destacamos de las plantas, ¿no? Y sobre todo en ciudades que se hacen muy grandes, ¿no? Como la nuestra, que tiende a ser grandísima. Entonces se siente la necesidad de plantas, de árboles, de manchas verdes en el público. ¿Alguna otra importancia que ustedes hubieran visto, escuchado algo? De los árboles, ingeniero, que son, o sea, sirven para evitar inundaciones, ¿Para vientos, qué? evitar inundaciones, Ah, ya. y los vientos fuertes igual absorben, digamos, todo eso. Ya. Ya, claro, los árboles, bueno, las plantas en general, ¿no? Fijan el suelo, ¿no? Con sus raíces. Algunos lo hacen mejor que otros. Hay especies que tienen un sistema radical bastante fibroso, con muchas raicitas, entonces hacen que el suelo no se mueva, donde hay corrientes de agua en las cuencas, qué sé yo. O sea, hay especies que son mejor apropiadas para ciertos fines.
Entonces, hay eso también, esos usos. Pero, ¿ustedes creen que nosotros podríamos alimentarnos todos los días sin plantas? Porque me han hablado de alimentos para las otras plantas, para los otros seres vivos, pero para nosotros... Sí, también, ¿Mm? también nos proveen muchas plantas con sus frutas también o distintas variedades para alimentarnos nosotros o también como materia prima para poder realizar construcciones o edificaciones. Claro. Ujú. Y el oxígeno, lo más importante, porque gracias a las plantas respiramos todos los días. Así es lo que le decía, y parece que no nos damos cuenta de eso. Gracias a Dios, Santa Cruz todavía no tiene muchos problemas, ¿no? De falta de oxígeno o de un oxígeno puro, de un aire puro. No se siente todavía eso, como en otras ciudades más densamente pobladas. Es cierto. De todas maneras, pues las plantas, les decía yo que sin plantas nosotros no podemos alimentarnos, ¿no? O sea, no hay comida que podamos nosotros utilizar que no tenga que ver con plantas, porque las plantas se consideran, hay una cadena trófica, ¿no? Cadena de alimentación. Entonces, las plantas son la base de la comida de todos los seres vivos, entre ellos nosotros. Entonces, todos los otros seres vivos comemos plantas o derivados de plantas. Porque no puedo vivir si no como arroz, ¿no? Todos los días. ¿Y qué es el arroz? Es una planta, ¿no? Tampoco podemos vivir si no hay trigo, porque pan todos los días comemos. No podríamos alimentarnos bien si no hay pollo. Pero el pollo no es planta. Ah, pero ¿de qué vivió el pollito ese que nos comemos un cuarto completo o más a veces? De las plantas. Claro. El motivo por el cual hay harto pollo en esta ciudad es porque hay muchas plantas cultivadas. La agricultura creció, se desarrolló y también con ello desarrolló otro sector como la parte de ganadería. No solamente la ganadería de pollo, sino también de otro, bueno, de bovino más que todo, ¿no? Que es lo que hay en las tierras bajas. Aunque hay otros tipos de ganado que se cría en Bolivia, pero más en las tierras bajas como nosotros es vaca, ¿no? Entonces, el desarrollo de la agricultura y sobre la base pues, de cultivos que antes no existían en nuestro medio hace que el pollo sea tan accesible, ¿no? Entonces, porque los pollos comen soya, ¿no? O derivados de soya, comen derivados de girasol. Entonces, ese es el alimento básico. Y si no hubiera eso tan disponible, difícilmente que podamos comer pollo, ¿no? No habría, sería como antes que comíamos pollo para fin de año, para la fiesta. Para una fiesta comeríamos pollo, como antes, los pollos criollos. Eran solamente en eventos especiales para comer pollo. Tenemos leche y sus derivados, también producto de que hay vacas que ya están también seleccionadas, especializadas para producir esos productos, pero también se nutren a base de estos derivados de la agricultura, de estos cultivos, ¿no? Entonces, todo es un sistema, ¿no? Todo tiene que ver esto con esto, esto con esto, esto con esto. Eso es lo bueno de los recursos naturales renovables, ¿no? O inducidos, como nosotros hemos llamado. Por eso que un crecimiento de un país en base al desarrollo de su ¿qué se puede decir? Recursos agropecuarios es sostenible, ¿no? Es sostenible. No es lo mismo que hacerlo en base a recursos no renovables, ¿no? Porque eso se va a acabar tarde o temprano. Así, entonces por eso es que muy importantes son las plantas, tanto para comer, porque sin ellas no hay comida, y por sus otros beneficios ambientales que producen. Eso que ustedes me han dicho, ¿no? Oxígeno, bajar temperatura en lugares muy calientes como nuestro medio,
También hacen de barreras para ruido, ¿no? Se colocan cortinas de árboles y al mismo tiempo que protegen de vientos, también protegen de ruidos. Entonces mitigan ruidos también. Entonces tiene un sinnúmero. Además, imagínense un día uno se relaja en un área natural. Hay gente que, algunos quizás más que otros, necesitan, ¿no? Salir a desestresarse, lugares un poco abiertos. Y por eso es que se crean áreas verdes, ¿no? Pero áreas verdes que sean, o sea, que no sean tan pequeñas, ¿no? Porque cuando son muy pequeñas tampoco no se siente mucho el cambio, ¿no? En ciudades grandes, por ejemplo, los jardines botánicos tienen extensas áreas en medias ciudades. ¿No? Parques inmensos, parques urbanos. Nosotros también ahora tenemos una cadena de parques urbanos que fueron bastante bien planificados, yo creo, en la gestión pasada. Entonces, ahí podemos ir a relajarnos, ¿no? Tranquilo, porque antes era muy problemático por el tema de la seguridad. Pero creo que con el encierro mejoró bastante eso. Ahora hay un gran problema, no sé si ustedes han visto en la prensa el tema del cordón ecológico, ¿no? ¿Saben algo del cordón ecológico? ¿Dónde está ubicado el cordón ecológico? Yo soy ingeniero y vivo aquí a una cuadra. Por la del ¿A dónde? Urubó, Del Uruguay ya es por hongos, ¿sí, no? hacia el noroeste de la ciudad de Santa Cruz, hacia el noroeste de la ciudad de Santa Cruz, ingeniero. Allá está ubicado en el noroeste. En realidad es largo, ¿no? No está ubicado en un solo lado cardinal, sino viene En varios de la municipios. cuenca alta del Piraí y se va hasta Montero. Exactamente. Entonces lo atraviesa de una manera casi norte-sur, o sur-norte, no sé cómo quieran ver. Ese cordón ecológico que llamamos nosotros es un área protegida también, es un parque. Pero han visto qué es lo que viene pasando, ¿no? Sí, los están loteando. Y no es de ahora, ¿no? Y no es de ahora. Exactamente. Y cada vez se deforesta más esa zona que se creó para proteger a la ciudad de Santa Cruz de inundaciones. Debido a eso fue que se creó también, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y está reconocido por la ley, por ejemplo, la ley, ¿qué se llama esta ley? El PLUS, el Plan de Uso de Suelo, que es una ley que planifica el uso de los suelos, es una ley. Y lo reconocen y se dice que en ríos, como en este caso, es una ley, es obligatorio que se debe conservar 1 kilómetro a ambos lados del río, ¿no? En las dos riberas, 1 kilómetro a cada lado, en ríos que son con corriente considerable. Entonces, por ley, el cordón ecológico debería tener 1 kilómetro de mancha verde que debería protegerse, ¿no? Pero lamentablemente no es sencillo para nosotros, ¿no? Por más que haya una ley, ¿no? Las leyes no siempre funcionan, ¿no? Solitas no funcionan. Yo soy un escéptico, un incrédulo de las leyes, porque este gobierno se dedica tanto a hacer leyes y muchas quedan en el olvido, ¿no? O sea, creo que el problema no es hacerlas, sino que se cumplan, ¿no? Porque tenemos leyes para todos, pero no se cumplen. O si se cumplen es para los que les estorban. A veces exigen que se cumpla al pie de la letra, pero es con alguien que quieren hacer a un lado. Pero en otros casos las leyes están de adorno, ¿no? Entonces eso un poco causa desconfianza, molestia. Ya uno no cree, ¿no? Leyes y leyes que hablan al final. No sé, ¿para qué pierden el tiempo en eso?
Mejor deberíamos hablar de empresas, de negocios, de desarrollo, de crear industria, de promover empresa privada, que venga gente a invertir, darle seguridad. Pues sí, cada vez el empleo es más escaso, ¿no? Todos lo vivimos, ¿no? La crisis que nos ha llegado no es solamente por la pandemia, ¿no? Por supuesto, la pandemia, claro que ha afectado a todo el mundo, pero nosotros ya veníamos en caída hace rato. Dios quiera que esto no siga complicándose, porque hasta ahora yo no escucho hablar de inversión, no escucho hablar de desarrollo, de crecimiento, de empleo, no se escucha. Más se escucha de pelea. Sí, es puros correteos políticos, nomás, entre otras cosas. Sí, Puro golpe de Estado nomás. lamentablemente ya está molesta ver las noticias, porque es lo mismo. Y si no es eso, es delincuencia, ¿no? Sí, que cada vez va en aumento. Fea está la situación. Ojalá que no sigamos cayendo. Bueno, de todas maneras, entonces, esa mancha verde del cordón ecológico, su fin, como decía la compañera, inicialmente era eso, protección, y por eso está en el plus, y porque no es en Santa Cruz, en el Piraíno, no. Es en todos los ríos, que hay que respetar 1 kilómetro a cada lado. Eso es una ley. Entonces, toda esa mancha verde, pues son plantas. Y nos interesa conocer las plantas, por eso nos interesa y por eso vamos a dedicarnos un poquito del capítulo a conocer, a poder diferenciar una planta de otra. Por ahí algún día trabaja en un manejo de cuenca y hay que saber qué especies son más apropiadas para estabilizar suelo, digamos. O por ahí están trabajando la alcaldía con el tema de espacios verdes. Ya hay que saber qué plantas, qué arbolitos son importantes para tener en ese lugar por las condiciones, por su fenología, por el tamaño, porque ese es un problema, ¿no? Ustedes ven que muchos árboles en la ciudad los terminan cortando, ¿no? Talando, porque a veces están en la avenida, en una calle, y pasó el cable por ahí, ¿no? El cable de luz o el cable de los servicios básicos que hay, y estorba la planta. O hay veces construyeron un edificio, ¿no? Y al final la copa, las ramas estorban, ya, así que terminan eliminándolo, ¿no? A los árboles. ¿Y eso por qué? Porque no se planificó adecuadamente, ¿no? Porque ¿cuánto ha tardado ese arbolito en ser adulto? Son varios años, ¿no? Y no puede ser que al final de 20 años o más terminemos eliminándolo y decimos, plantamos otro. Ah, pero lo vamos a ver en otros 5 o 10 años de repente, si es que plantamos. Así. Sí. Entonces, por eso es importante que donde se sabe que va a haber construcción, va a haber una avenida, que no hay mucho espacio, entonces hay que ornamentar, es decir, colocar arbustos, arbolitos, árboles pequeños, que no son de gran porte, porque sabemos que más tarde va a cambiar, que va a haber menos espacio, aunque ahorita haya más, porque debe estar planificado, ¿no? Todo tiene que estar planificado en la ciudad. No podemos irnos a chambonear, ¿no? Ponemos árboles y lo vemos muy grande y después nos estorba y lo tumbamos. No está bien la cosa. Eso significa que estamos perdiendo nuestro ornato, perdiendo tiempo, perdiendo condiciones ambientales. Ya, por eso entonces es importante meternos en el tema de las plantas. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar un poco la morfología para poder diferenciar un poquito entre estas, porque cuando hablamos de plantas nosotros hablamos de especies. ¿Ya? ¿Y qué son las especies? Las especies son pues nosotros somos una especie, la especie humana, Homo sapiens nos llamamos. Todos somos Homo sapiens. Entonces nosotros también somos una especie. Y como nosotros también las plantas también son especies, porque son seres vivos. Entonces, ¿qué es una especie? ¿Qué podemos pensar que es una especie? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablan de una especie? Pues aquí dice diferentes
diferentes especies. Dice. Es como que poner una categoría, ingeniero. Y dice diferentes, escucha qué feo salió. Diferentes especies. Es una categoría, exactamente, ¿no? Es una categoría. Es una categoría. Taxonómica se llama. Es una categoría taxonómica. Una especie. Bueno, es un concepto, es una categoría taxonómica. ¿Qué más podemos pensar? Porque puede ser más amplio. Puede tener de repente más de un significado, ¿no? Lo que es una especie. Es cierto que es una categoría taxonómica. Pero de repente eso es poco entendible, ¿no? ¿Qué más, qué se imaginan? ¿Qué más se imaginan? Así algo más práctico, más, ¿qué se puede decir? Más usual, más popular, digamos. Una división, ingeniero. Una división. Sí. Bueno, es lo mismo. Categoría es una división, es una categoría. Una variedad de las plantas que existen. Ya, una variedad. ¿Y por qué dice variedad? ¿No es lo mismo que decir especie, variedad? Una clasificación biológica. Ya, las categorías van para ahí, van por ahí, hacen clasificación. Clasificar significa agrupar, diferenciar en grupos. Y esos grupos son categorías taxonómicas. Pero de una manera más popular, como le dije, o sea, algo que no sea muy sofisticado, nosotros le dije que nosotros somos una especie. Entonces, ¿qué tenemos nosotros de particular o de característica visible? Ver, más o menos sería que aquellos compartimos, por ejemplo, lo que sería la capacidad de poder alimentarnos, reproducirnos, entre otras cosas, pero lo que nos diferencia a nosotros de los animales es que somos seres razonables, o sea, que podemos pensar, seres pensantes. Ya. ¿Y en qué nos parecemos a los que no piensan? Es que al igual que ellos también podemos comer, también dependemos de oxígeno y también tenemos la capacidad de reproducirnos. Somos seres similares, pero a la vez diferentes. Ya. Eso por ahí va bien, el concepto de una especie. Entonces, ha dicho sí cosas que son, creo yo, las esenciales. Reproducción. La reproducción natural que nosotros tenemos, natural, ¿no? La naturaleza nos lo permite. No es con una ley, ¿no? No es con una ley de cambio de género. Es la naturaleza. ¿Quién es la naturaleza? Pues depende de nuestra creencia. Yo pienso que fue Dios. Dios nos dio esa capacidad de poder reproducirnos de manera natural y en forma indefinida a todos los que somos de una sola especie. O sea que nosotros no podríamos casarnos con un, no sé, con un animal de otra especie, porque por más que sea animal igual que nosotros, tenemos diferencias, ¿no? Hay diferencias morfológicas y también genéticas. Genética quiere decir que no podríamos reproducirnos, por ejemplo, si queremos locamente, digamos, no sé, mezclarnos con un caballo, con una vaca, lo que sea, no se puede. Naturalmente somos incompatibles. Por eso, para reproducirse, la especie humana tiene que relacionarse entre ellos. Entonces, eso es un grupo de especies, un conjunto o una población
de individuos que se parecen morfológicamente, anatómicamente, genéticamente. Nos parecemos mucho, aunque también hay diferencias. Y además tenemos la característica particular de poder reproducirnos solamente dentro de la especie. Ahora, como decía el compañero, hay variedades. Cuando hablamos de animales, más hablamos de razas. También son categorías taxonómicas, pero después de especies. ¿Ya? O sea, las razas o las variedades son parte de la especie, pero que tienen algunos rasgos propios de repente del ambiente, medioambientales, geográficos. Así, por ejemplo, la gente de África, ¿no? Su color diferente, aspecto diferente. Pero, por supuesto, nosotros podríamos tranquilamente hacer familia con alguien de allá, ¿no? Tenemos esa capacidad de poder reproducirnos naturalmente. No importa que sean diferentes, seamos diferentes en algunos rasgos. Somos la misma especie. Lo mismo pasa con las plantas. Un tajibo se reproduce también sexualmente, ¿no? Igual que nosotros, porque los animales nos reproducimos sexualmente. Las plantas también se reproducen sexualmente. Algunas también lo pueden hacer vía sexual, pero lo normal es sexual. ¿Y cómo sabemos que es sexual? Que las plantas habían tenido reproducción sexual y nosotros no lo vimos nunca. Bueno, ya se sabe que hay órganos sexuales que están disponibles en las flores, ¿no? Las flores de las plantas albergan los órganos sexuales. Entonces hay flores que tienen los dos sexos juntos. Una planta que tiene tanto el pistilo, que es el sexo femenino, o gineceo, que también se llama el sexo femenino, y el androceo, que es el sexo masculino. Entonces creo que la mayoría de las especies de plantas conocidas tienen los dos sexos en la misma flor. Entonces son flores hermafroditas o bisexuales. Hay otras especies también que tienen sus flores solamente con un sexo. Y por eso hay una planta hembra y otra planta macho. Pero para poder cruzarse, para poder formar semillas, porque las semillas son el resultado del sexo que tienen las plantas, es el medio de reproducción sexual, ¿no? Se produce la polinización, la célula masculina visita la célula femenina y se produce la guaguita. La guaguita es la semilla, ¿no? Pues esa semilla algún rato volverá a ser un árbol o una planta adulta, ¿no? Ya, entonces, no podemos pensar que un tajigo se cruce con un toborochi, digamos. ¿Por qué no? Porque son especies diferentes. Si bien se parecen en muchas cosas, también son diferentes en muchas cosas. Entonces, igual que en cuestiones animales, el concepto de especie es el mismo, ¿ya? En plantas. Así que para que se reproduzcan semillas de tajibo, tiene que haber varios árboles de tajibo, ¿no? Para que la parte masculina de un árbol visite la parte femenina del otro. Y así se va dando la formación de semillas. Así que por eso es importante que diferenciemos un poco estas especies. Nosotros decimos que en Bolivia hay cerca de 15.000 especies de plantas en nuestros bosques naturales. Eso es más o menos un dato que ya está determinado recientemente, en el 2015, creo que hicieron ese inventario. Ok, entonces todas las especies se diferencian entre ellos. Por ejemplo, en una plaza, en un parque, nosotros hemos hecho censo, ¿no? Ya antes, cuando no había este problema de la pandemia, con compañeros de ustedes, nos hemos tomado el trabajo de visitar los parques cerrados, por ejemplo, y hemos hecho censo en esos lugares. Bueno, más que censo, inventario, porque censo sería contarlos uno por uno y no siempre hemos hecho eso. Por ejemplo, en un parque podemos encontrar, qué sé yo, 15 especies diferentes de árboles. De árboles, nomás nos concentramos en árboles, no en las herbáceas. Y 15 especies
diferente, pero de repente había 60 individuos. ¿Por qué? Porque hay 10 tajivos, hay 15 jorori, o sea, misma especie, pero diferentes individuos, ¿no? Entonces no confundamos individuos con especies. En una plaza pueden haber 10 especies, pero con repeticiones, ¿no? Y que pueden hacer un total de 100 árboles, de repente, esas 10 especies. Ok. Bueno, entonces, hablemos de morfología. ¿Cómo podemos diferenciar estas especies? El primer carácter morfológico viene a ser la forma de vida. La forma de vida. ¿Qué es la forma de vida? Pues es el aspecto que toman las plantas a lo largo de su vida para completar así su ciclo biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol de 8O, no sé si han escuchado hablar 8O. ¿Han escuchado hablar o no? Claro, un árbol de madera, ¿no? Que se usa mucho en cuestiones de construcción. Siempre será un árbol, ¿no? Sí. Por más que, bueno, cuando es bebé, por supuesto, no tendrá el tamaño de un árbol. Entonces, ahí surgen ya los conceptos. ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un arbusto? Esas son formas de vida. Los árboles siempre son árboles cuando se hacen adultos. Los arbustos siempre serán arbustos cuando sean adultos. Los sufrútices también van a ser sufrútices, ¿no? Las hierbas, por más que tengan, no, mentira, las hierbas no pueden vivir más de un año. Todos estos de acá, árboles, arbustos, sufrútices, son perennes. ¿Qué significa eso? Que pueden vivir más de un año, ¿no? Hay árboles que viven. ¿Hasta cuántos años he escuchado hablar de los árboles que viven? Allá en Estados Unidos hay un árbol de más de 1000 años. Sí, son muy longevos. ¿Verdad? Sí, si ustedes entran al Google y ponen ahí árboles longevos así, le va a salir esa interesante historia, ¿no? De árboles que llegan a tener, ¿verdad? Hasta 2000 de la edad de Jesucristo. Increíble, ¿no? En nuestro medio también hay algunos árboles que se consideran longevos, ¿no? Pero creo que estamos hablando de 200 años. Frente a eso que estamos diciendo ahorita de miles, ay. No es mucho, ¿no? Lo nuestro. Pero de todas maneras, estudiar la antigüedad de los árboles ya es una especialidad. 5000 años, ingeniero. ¿Ve? Sí, es interesante, ¿no? Saber esos datos así. Hay lugares, no sé si han visto en los Estados Unidos, donde la autopista pasa por en medio del árbol, ¿no? Esas secuoyas impresionantes, se llaman secuoyas. Troncos que tienen 10 metros de ancho. ¡Qué bárbaro! Bueno, nos podemos un poco deleitar con esa lectura, pero ustedes lo hacen después. Entonces, lo que quiero es que entiendan eso, que los árboles siempre serán árboles. ¿Y qué es un árbol? Conceptualmente, es una planta que tiene más de 5 metros de altura y que tiene un solo tronco, como el que ven aquí de Toborochi. ¿Ven, no? El Toborochi, aquí. ¿O no se ve? Sí, se ve. El Toborochi pues, es un árbol, tiene un solo tronco y es perenne, ¿no? Vive muchos años. Y entonces tiene más de 5 metros de altura. Un arbusto es el que tiene menos de 5 metros de altura, pero también es leñoso. O sea que también vive varios años. ¿Qué es leñoso? Que tiene un tronco gordito, ¿no? Que forma madera. En cambio, las hierbas, como la última que puse acá, apenas se nota esta orquídea con su flor violeta. Se consideran hierbas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen leño, no forman madera. ¿Ya? En cuestiones de plantas nosotros hablamos de crecimiento primario y secundario. Primario es porque crece para arriba, a lo largo. Secundario es porque se hace gordo. Forma xilema, se llama eso. Forma madera. Entonces las hierbas no hacen eso. Siempre son
delgadita, ¿no? Y chiquita. Y viven una estación o de repente hasta un año. ¿Qué es una estación? O sea, aparecen en primavera, florecen, fructifican y se mueren. Ese es el ciclo de todo ser vivo, ¿no? Nosotros también vamos a hacer eso, ¿no? Cumplimos nuestro rol en la tierra y pues tenemos que ir a alimentar a otros con materia orgánica. Esto hacen las plantas igual, ¿no? Pero las hierbas lo hacen cada estación, desaparecen, o algunos llegan hasta un año, ¿no? Pero muchas hierbas, por ejemplo, que consideramos maleza, ¿qué es lo que hacen? Se muere la planta, pero quedan sus semillas en el suelo y vuelven a aparecer al otro año, ¿no? Tienen ya su mecanismo de supervivencia. Entonces, todos estos son conceptos que es bueno que los manejemos y por eso les voy a pedir que ustedes lo investiguen, los conceptos de esta forma de vida. Entonces, cuando hablamos de forma de vida, por ejemplo, lianas. Liana es cuando tenemos trepadoras que son gordas, que forman leño. Bejuco es como esta, también son trepadoras, pero no son con tallo grueso. Las palmas siempre crecen de esta manera, ¿ya? Tienen un tronco único, no hay palma que se ramifique, y su conjunto de hojas en la parte apical. Hay plantas que son siempre acuáticas y tienen estructuras diseñadas para flotar, ¿no? Estas son graminoides, ¿no? Porque primero ponen una plantita y luego ellas aparecen más, se multiplican vegetativamente, ¿no? O rosetas como esta, los ágaves, ¿no? Que tienen todas las hojas en el suelo y solamente emergen la inflorescencia, nada más. Bueno, son algunos ejemplos de figuras de formas de vida. Ingeniero, disculpe una pregunta. Diga. ¿Los cactus entran en esta sección de árboles? ¿Verdad? Aquí bien que me pregunta eso. Aquí no veo cactus también. No veo, y por suerte me preguntó. Vamos a poner los cactus. La forma de vida de los... ¿qué es? Copiar y pegar. Vamos a pegar. Vamos a ponerlo acá. Los cactus los vamos a poner en un grupo de plantas. O sea, su forma de vida es carnosas. Algunos dicen suculenta. Ahí es la forma de vida de los cactus. Y no solo de los cactus. Hay algunas otras especies que tienen ese aspecto, pero no son cactus. No ¿Las son... jaguartias? ¿Cómo? ¿Las jaguartias? No estoy entendiendo. Las jaguartias, que son casi parecidas a las suculentas, son variedades de plantitas. Bueno, puede ser. La verdad que no conozco el nombre ese. Puede ser. Pero, por ejemplo, un cactus es la tuna, ¿no? ¿Saben comer tuna? Sí. Es lo más común, pero esa es una especie. Si nos vamos para los valles secos o para el Chaco, wow, hay campos llenos de cactus, ¿no? Somos un país también muy rico en especies de cactus. Hay cactus que ahora se están usando mucho en cuestiones ornamentales, ¿no? Que también empiezan a ser ya comerciales. Y en el mundo los cactus son comerciales y por eso no puedo mandar yo un cactus de aquí a Estados Unidos, porque no me lo deberían llegar, porque están protegidos por leyes internacionales. Porque han sido tan explotados o aprovechados para fines comerciales que ya está limitada su exportación, su comercio. Entonces, no es fácil llevar un cactus a otro país. Están protegidos por CITES. Ingeniero, hay un dato sobre los cactus que es interesante, que solo habitan en América, no hay en otros lados. Bueno. La verdad que no sé, me ha agarrado ahí.
Es Sí, posible son que originarios todo el Nuevo solamente de Mundo. América. Interesante dato, la verdad que ni yo me había puesto a pensar en eso. Ujú. Solo América, claro, porque México, por ejemplo, tiene muchos cactus, pero es América. Y verdad que no he escuchado otro país que se hable mucho de cactus. ¿Ya? Hay que reafirmar eso. La verdad que yo tampoco lo tengo el dato. Pero en Comarapa se ha hecho un jardín botánico de cactus. No sé si alguno conoce. Hay un jardín botánico dedicado solo a los cactus ahí en Comarapa. ¿Por qué? Porque hay una diversidad importante. Hay especies que son endémicas. Y cuando decimos endémica es más o menos lo que estamos hablando con el compañero. Significaría que los cactus son endémicos de Sudamérica. ¿Qué significa eso? Que solo crecen en Sudamérica y en ningún otro continente del mundo. Esas son las especies endémicas. Pero también podemos decir que hay especies endémicas. Cuando hablamos de cactus, estamos hablando de la familia Cactaceae, que es el grupo que incluye todas las especies. Pero si yo digo, qué sé yo, a ver, un cactus, por ejemplo, Neoraimondia herzogiana, que es el caraparí. Es endémico de Bolivia, porque solamente vive en los valles secos de Bolivia. Entonces, hay muchas especies en cactus que son endémicas. Yo no sé si ustedes conocen Porceipina, pero la verdad que ahí me quedé yo impresionado de ver tantos cactus juntos. ¿El jardín de las cactáceas? Eso es, no. El jardín es el parque que les digo. Pero yo estoy hablando de Pulquina. Subiendo Pulquina por... abajo. Ajá, Pulquina abajo, a San José de la Capilla. Ajá. Yendo como a esa estación de bombeo que hay, ¿no ves? De yacimiento. Esos valles secos, y cuántos cactus impresionantes. Entonces son cosas muy llamativas, la verdad, para el turismo. Que no sabemos aprovecharla, ¿no? A veces uno no le da importancia, porque como la ve seguido, de repente si uno de por ahí, no lo valora. Pero eso es Ingeniero, producto. Sí. tengo entendido que el cactus, por ejemplo, es muy bueno cuando a veces, no sé, plantas una planta donde no abunda mucha humedad y cortas el cactus en una parte y le pones a su lado, genera humedad. Claro Bueno, que eso sí. no sabía y no hasta hace mucho, digamos, me enteré que es así, digamos. Sí, he Y visto que por eso es algunos... que no lo echamos mucha agua cuando yo, por ejemplo, soy recolectante de esas plantas de cactus de diferentes variedades. Y no le echo agua porque puede morirse ya que contiene bastante humedad. Claro, Son como muy claro. suculentas. Es que ellas naturalmente están diseñadas, su morfología para vivir en lugares que no hay agua, ¿no? Sí. Entonces, es cierto, no. Pocas especies de cactus crecen en nuestros alrededores, ¿no? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, donde la lluvia no es tan escasa, tenemos más de 1000 milímetros por año. Entonces, no es común la presencia de cactus. Tenemos que irnos más al sur, ¿no? Más al Chaco o hacia los valles, donde hay menos agua todos los años, ¿no? Pero aún así, la gente ya está comenzando a criar sus cactitos en su macetita, a tenerlo, por supuesto, en condiciones protegidas, ¿no? Porque de verdad que no sé, no creo que debe ser muy fácil criar los cactus aquí. Me parece que es más fácil en Cochabamba, en lugares más secos. De Ingeniero, todas maneras, no me meto mucho con el tema de cría porque no lo he hecho. ¿Sí? Aquí en la U, en la parte vieja, donde han construido el puente nuevo, ¿no? Peatonal, ahí hay cactus que son muy viejos. Son tan viejos, digamos, que ya el tronco es como el de un árbol normal porque ya perdieron las espinas. Son enormes. Sí, ¿Usted los ha visto? sí, los he visto. Los he visto. Son viejos, ¿eh? Son viejos. Justamente el otro día estaba viendo eso. Estaba viendo eso. Ahorita lo voy a...
Mandé al grupo esto. Vecino. ¿Lo están viendo ese cactus? Sí. Debe ser el mismo que usted está viendo por ese lado del puente. Yo la verdad que no lo vi. Pero este es el cactus, creo, de las tierras bajas. De las pocas especies de cactus que crecen en las tierras bajas con humedad, ¿no? Y es ornamental, ¿no? Es ornamental. Se llama caracore. Y es su hermano, su pariente de caraparipa, ¿no? Ahí está. Más detalle. Ven que tienen unos botones florales aquí, grandotas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, los cactus tienen flores grandes, visibles, ¿no? Por eso es que son coleccionables, ¿no? Así sean enano el individuo, porque hay cactus que son muy chiquitos, sus flores siempre son bonitas, ¿no? Visibles, llamativas. ¿No? Y por eso quizás es que la gente los colecciona. Sí, y cuestan caritas algunas. Así es una especialidad y es un medio de vida de un negocio. Entonces verán que tiene aquí espinas, porque casi todos los cactus tienen espinas, pero todas las espinas salen de un solo punto, que se llama areola. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre un cactus y, por ejemplo, una crasulácea, otra familia, que también es carnosa, o una euforbiácea, que también pueden ser carnosas. Las espinas del cactus salen de un punto, salen varias espinas, de una areola salen varias espinas. ¿Ya? En cambio, las otras pueden tener espinas, pero sale una sola. ¿Ya? Entonces llega a tener también costillas, ¿no? Algunos cactus como estos tienen estas costillas. Y el tallo de los cactus pues se llaman cladodios, ¿no? Son tallos especiales, son los cladodios. Bueno, pero es un mundo aparte, me están haciendo un poco distraerme, emocionarme con esto, que no es todo lo que quiero hablar hoy. Hay un mundo para aprender de plantas, pero ya cualquiera puede hacerlo por gusto propio, porque le interesa y porque de repente algún rato le saca un beneficio. Vamos a nuestro tema antes que se acabe el tiempo. Entonces, la forma de vida, el primer carácter para diferenciar especies. Y la otra cosa, la hoja. ¿Están viendo la hoja? La sí, imagen de hoja. Sí, sí. Entonces, quizás la hoja es la estructura morfológica. La hoja es la estructura morfológica que más nos ayuda a diferenciar especies, ¿no? Las hojas. Pues, cuando hablamos nosotros de hoja, nosotros dos cosas observamos al tener una ramita en nuestra mano. Uno es la filotaxis, que se refiere a cómo las hojas están pegadas en la ramita. Por ejemplo, aquí la ramita está aquí al centro y las hojas, una para allá, otra para allá, otra para allá, otra para allá. Se dice que son alternas. En cambio esta, de un solo punto, aquí, nace otra para allá, otra para acá, otra para acá y otra para acá. Son opuestas. Verticilada, cuando de un solo punto sale una para acá, otra para allá, de un solo nudo. ¿Ya? En todo el perímetro de la ramita son verticiladas. Y fasciculada, como esta, cuando son de algunos grupos especiales, como las gimnospermas. Se forman estos tronquitos de aquí y de ese tronquito salen varias hojas más o menos en el mismo sentido.
Entonces, el primer carácter que vemos o que tratamos de describir de una especie es eso, la filotaxis. El segundo carácter es la composición de la hoja. Es decir, que si la hoja, como en este caso, tiene una sola lámina, como esto es una lámina, si tiene uno solo, decimos que es simple. Pero si tiene como aquí, todo esto es una hoja. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, entonces decimos que es compuesto. Entonces esas dos cosas siempre tratamos de visualizar cuando hablamos de especies diferentes. ¿Pueden ver hoja simple? Sí. Bien. Entonces la hoja simple, bueno, cuando hablamos de composición, ya le dije, hay dos posibilidades, o simple o compuesta. Cuando hablamos de filotaxis, hay varias posibilidades. Este PDF se queda en la plataforma, así que no necesitan mucho copiarlo o algo así. Bueno, quizás las notas que uno pone. Ya, entonces, es hoja simple porque tiene una sola lámina, como aquí. ¿Y por qué sé que tiene una sola lámina? Porque esta cosa de acá es la clave. Esto, ¿lo ven esto que estoy pintando de rojito? Sí. Ya, entonces, en la axila, es decir, en el junte entre el tallo o ramita que está aquí y en la hoja, hay una bolita, que a veces es muy chiquitita, poco visible, que es la yema axilar. Axilar porque está en la axila, ¿no? Esta yema axilar, para los fines nuestros, o sea, la yema es un tejido que va a dar origen a algún órgano, o hoja, o flor, o tallo. Pero no nos interesa eso, solamente nos interesa saber dónde está. La yema siempre está en el junte entre un tallito y una hoja. Entonces, eso quiere decir que a partir de la yema, es decir, de acá para afuera, todo esto es una sola hoja. ¿Ya? Todo afuera de la yema es una sola hoja. Y como tiene una sola lámina, porque esta es la lámina, no sé si dice lámina. Bueno, aquí dice, ¿no? Limbo. ¿Lo ven aquí limbo? Sí. Limbo, que es lo mismo que decir lámina. ¿Ya? Limbo o lámina es lo mismo. ¿Ya? Tiene uno solo. Por eso decimos que es simple. Entonces, afuera de la yema hay un solo limbo. Ya el limbo está formado por sus partes, ¿no? El as, que en realidad es la as, de femenino, es la parte superior. En vez es la parte inferior, ápice, base, peciolo. Son las partes ya de la hoja. Y nervadura. Las nervaduras, que son esos palitos, esas venitas que se ven. Entonces, sin embargo, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, también yo puedo distinguir una bolita, aunque más chiquita. No sé si ustedes ven, pero aquí hay una bolita. Eso también es la yema axilar. Esto también es la yema axilar. Lo que quiere decir que a partir de la yema, donde se junta la rama con el peciolo, con la hoja, el peciolo, todo esto es una sola hoja. Todo esto es una sola hoja. Y vemos que aquí hay una lámina, que seguramente debajo de esta hay otra lámina, y que esta está volcada, pero es otra lámina. Entonces hay tres láminas. Por eso es que a esta hoja yo le llamo compuesta. ¿Ya? Porque a diferencia de esta, aquí hay una lámina. Aquí hay tres láminas. Entonces es diferente. ¿Ya? Entonces las especies o tienen hojas simples o tienen hojas compuestas. Y cuando es hoja simple, de repente hay menos que hablar. Y cuando es hoja compuesta, hay
tipos de compuestos. Bueno, ahora en esta práctica nos vamos a concentrar solo en las plantas con hojas simples. Las plantas con hoja compuesta no vamos a tocar. Yo le he puesto ahí solamente para que noten la diferencia, porque es importante que ustedes al hacer su práctica elijan hojas simples y no se metan con la hoja compuesta, porque eso lo vamos a dejar para la clase siguiente. ¿Ok? Listo. Entonces borramos y seguimos. Entonces, ¿pueden ver aquí estas dos imágenes? Sí. Sí, ¿Qué se llama esta planta? Esa con su fruto. Aquí dice el nombre científico. Ingeniero. Urucú. Sí, este es el nombre científico. Esta es la familia. Esas son categorías taxonómicas, pero vamos a hablar más tarde en la materia, no ahora todavía. Ya, solo que esto yo lo copié de otro grupo, por eso. Entonces, este es el famoso urucú. Y eso es lo que yo quiero que ahorita diferenciemos, por lo menos con nombres comunes. Las especies que ustedes van a elegir para su práctica con hojas simples, que tengan nombre común, es suficiente. ¿Ya? Y si no tienen, pregunten o manden fotos al grupo. Entonces, ¿qué filotaxis tiene el urucú? Vemos que aquí nace una hoja, acá abajo nace otra hoja, acá otra hoja, por acá otra hoja, acá otra hoja, acá otra hoja, y así va. ¿Qué tipo de filotaxis es? Alterno. Y alterna en espiral, porque las inserciones son en toda la periferia. En cambio, aquí en esta que nosotros llamamos huevo de potro, no se alarmen, huevo de potro se llama, yo no le puse el nombre. Vemos que hay una hoja aquí, otra hoja acá, otra hoja acá, otra hoja acá, otra hoja acá, así va yendo. También es alterna, ¿no? Pero es alterna dística, porque está como en un solo plano. En cambio, no le da la vuelta a toda la periferia de la rama a la hoja. Están solamente en dos lados. En cambio, aquí es a todas las ramitas en el urucú, le dan la vuelta. Por eso, cuando hablamos de hojas alternas, hay dos posibilidades. Alternas espiraladas o alternas dísticas. Listo. Y aquí también, en esta imagen, nosotros vemos que, por supuesto, cuando uno trabaja con plantas y hace varios, esas cosas, no puede meter a veces muchas hojas en un periódico, en un papel periódico, que es el tamaño estándar. Entonces se corta, pero deja unos pedacitos de la hoja. Aquí está un pedazo del peciolo. Acá hay otro pedazo del peciolo. Y se nota que son uno para un lado, otro para el otro. Aquí una hoja para allá, otra hoja del mismo nudo para allá. Entonces la filotaxis de esta hoja es opuesta. Entonces filotaxis opuesta de esta planta que nosotros llamamos vid. Que ese frutito es comestible. Bueno, entonces la filotaxis la hemos repasado, ¿no? O son alternas, que pueden ser espiraladas o dísticas, o son opuestas, o son verticiladas, o son fasciculadas. Son los más comunes. La composición hemos hablado simple y compuesta. Ahora, cuando nosotros describimos una hoja simple, describimos varias cosas, varios aspectos, varias partes de la hoja simple. Uno es la forma del limbo o de la lámina. Se refiere a la forma geométrica que toma la parte verde, que es la lámina, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta forma, si está muy aguda en la base y muy aguda en el ápice, decimos que es lanceolada. Si tiene esta forma más o menos, es aftada. Esta forma como un riñón. Esta forma larga, lineal. Esta forma es acicular. En realidad no se ve mucho la diferencia, pero el dibujo está muy feo. Es de los pinos esta hoja.
Hay estas hojas que tienen esta forma, como la planta de pata de vaca. Esta es una hoja de pata de vaca. Bilobada, porque tiene un lobo. Un lobo ahí y el otro enseguida. En cambio, esta también tiene 3 lobos. Esta es bilobada y esta es trilobada. Y esta tiene hartos lobos, por eso decimos que palma trilobada. La hoja de lambaibo, por ejemplo. Entonces, la forma del limbo es lo primero que nosotros miraremos cuando hablamos de hoja simple. Otro aspecto que nosotros podemos mirar o que debemos describir es el ápice. Puede ser acuminado, igual. Lo que uno hace es comparar la hoja que tiene en su mano con los dibujitos que hay acá. Y estos dibujitos, de repente en internet consiguen más. Acuminado, bruscamente acuminado, agudo, apiculado, retuso, emarginado. Hay muchas posibilidades que ustedes pueden ir diferenciando, pero necesito que comparen su muestra con lo que hay aquí para describirlo adecuadamente. También de la base nosotros hablamos, ¿no? Base de la lámina puede ser acuminada, auriculada, astada. Esta de acá, que nosotros llamamos, y que no está puesto aquí. Esto es asimétrica, es la última que ya P. Permítanme. Asimétrica, porque ven que la base una parte es más larga que la otra. El borde, es decir, qué forma tiene el margen del limbo, todo esto. Si no tiene ningún adorno, decimos que es entero, o puede ser ondulado, o sinuado, o aserrado. Entonces, hay varias posibilidades que ustedes tienen que describir según lo que tengan. Entonces, esto es simplemente comparar su muestra que ustedes elijan de hoja simple con lo que se tiene acá. Algunos dibujos del texto son estos también de forma de borde. La forma de los bordes. Ahora, la superficie, es decir, el aspecto que toman algunas partes de las hojas, podría ser la lámina o el peciolo. Nosotros podemos describirlo como por la presencia o por lo que se vea de pelitos o escamas. Entonces, cuando una superficie no tiene nada de pelito, decimos que es glabra. Porque carece, o sea, glabra o lampiña, es lo mismo. Si es pubescente es porque tiene pelitos suaves. Si es puberulenta, porque sus pelitos son muy cortitos y también suaves. Si es hirsuta, por ejemplo, es porque los pelos son como erguidos. Las formas del peciolo. También es interesante la forma del peciolo, porque el peciolo ya sabemos que es la ramita que une la lámina con el talito. Son cilíndricos porque son como un cilindro, ¿no? Así. Son comprimidos porque de repente son medios aplanados. Medios aplanaditos. Son acanalados porque a veces tienen como un canal en la parte superior. Y son alados, por ejemplo, en el caso de los cítricos, ¿no? Llegan a tener como pedacitos de hoja, ¿no? Acá, en el peciolo. Como ala. Y entonces los peciolos pueden tener esa forma. Bueno,
Y yo creo que con eso no tenemos para entretenernos. Entonces, voy a poner el práctico para que ustedes, aplicando estos conceptos que hemos mencionado, describan especies con hojas simples. ¿Ya? Y aquí tenemos el formulario que deben completar. ¿Pueden verlo el formulario? Sí. Ya, entonces, identificación, por ejemplo, urucú. ¿No? Podemos poner, por ejemplo, no sé, uva. Por ejemplo, no sé, yuca. No importa, el nombre común. Filotaxis es lo que ustedes puedan ver en su muestra, ¿no? ¿Qué tipo de filotaxis es? Ya vimos los conceptos, tenemos los dibujitos, y lo que hay que hacer es compararnos. Entonces, es una forma de que ustedes estudien lo que hemos avanzado para ponerlo en práctica describiendo especies de su jardín. Porque quiero que me hagan la descripción de una planta, no quiero que la copien de YouTube, de Google. ¿Ya? Entonces lo que quiero es que ustedes ejerciten a ir a sacar una muestra de su jardín o de un parque, una camita, y describir todo esto que está aquí en el cuadro. Forma de la lámina, comparar su hoja con las formas que están aquí. La longitud, eso no hemos dicho, pero se puede medir la longitud de la lámina, porque aquí estamos hablando de describiendo el limbo o lámina. ¿Qué forma tiene? ¿Qué tamaño tiene? Y cuando pongamos tamaño, ya saben que las hojas no son todas del mismo tamaño. Entonces siempre pónganme un rango, un intervalo. Puede ser longitud de 15 hasta 20 centímetros. Puede ser de longitud. Y de ancho lo mismo, ¿no? Puede ser de 3 a 8 centímetros. Pero no me pongan de 15 clavaditos, porque no es así. Siempre varían en un rango. La forma del ápice, más bien la que puedan ver que se parece más y la que más se repite, porque también a veces hasta eso varía un poco. La forma de la base también. La forma del borde igual, cual entero, ondulado, aserrado, no sé. La superficie, glabra, pubescente, no sé. La textura ¿a qué se refiere? A la dureza, a la consistencia de la lámina. Creo que eso no dijimos. La textura es la dureza de la lámina. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, papirácea, que es la mayoría. Papirácea significa como papel, o coriácea. Coriácea, dura como cuero, o membranácea, como membrana, como una telita, más flexible. Entonces, a eso se refiere la textura de la lámina. Luego dice que hay que describir el peciolo, su forma, su longitud, que es igual un rango, su superficie, que es lo mismo que dijimos antes del limbo. La nervación, eso lo voy a quitar, no vamos a la nervación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que trabajemos en esta práctica. ¿Ya? Yo le voy a poner el trabajo y ustedes lo hacen, como venimos haciendo. Listo. ¿Alguna duda, pregunta? Ninguna, Inge. Todo bien. Ok, entonces eso va a estar en la plataforma como siempre y ustedes trabajan en su grupo como siempre. ¿Listo? Listo. Si no hay más, los dejo aquí. Listo. Nos vemos. Hasta Muchas gracias por la clase. luego. Hasta luego.